Son ya 4 líneas de argumentación que demuestran fehacientemente la incapacidad moral permanente del presidente, y lo que va a pasar hoy en unos momentos cuando empiece el pleno es que vamos a empezar a recoger las firmas para su presentación. Estamos conectados vía Zoom con el congresista Eduard Málaga. Eduard, muy buenos días, gracias por atendernos. Gracias a ti, Nicolás, y un saludo a tu audiencia. ¿Qué es lo que estás haciendo en este momento, Eduard? Tú ya estás corriendo, ¿es verdad?, una moción planteando la vacancia de Pedro Castillo. Hemos actualizado la moción que habíamos socializado y anunciado ya hace varias semanas, y la idea era que la gente la lea y que se vaya actualizando también con los aportes de los ciudadanos y con las cosas que vienen saliendo. Por ejemplo, la última revelación de las investigaciones de la Fiscalía, el equipo especial. Eso se ha hecho anoche hemos posteado, si gustan, pueden verlo en nuestras redes sociales. Hay una última versión actualizada con lo último que se ha sabido. Son ya 4 líneas de argumentación que demuestran fehacientemente la incapacidad moral permanente del presidente, y lo que va a pasar hoy en unos momentos cuando empiece el pleno es que vamos a empezar a recoger las firmas para su presentación. Ahora, la pregunta es, ¿tienen o no tienen los votos? Porque ayer, un poco bromeando, un poco en serio, Martín Vizcarra decía que tú te levantas todas las mañanas y lo primero que haces antes de bajarte de la cama es contar cuántos votos tienes. Fíjate que el expresidente se equivoca, debería conseguir mejores fuentes, porque no es así. Mira, nosotros hemos insistido, esto quizás va a contracorriente, no es lo usual en política, pero no hemos hecho esto pensando en primer lugar en los votos, hemos hecho esto pensando en los argumentos, pensando en la necesidad de que tanto los medios como los círculos políticos y la ciudadanía piensen, lean, evalúen y nos pongamos de acuerdo en que la permanencia del presidente es un problema, de que hay que solucionar este problema, que hay una solución más compleja, por supuesto, que involucra adelanto de elecciones y reformas, pero que el primer paso es la vacancia. Los votos, Nicolás, se consiguen, los votos se buscan, se piden, se consiguen. En primer lugar, la primera instancia ha sido, por supuesto, comunicar, pero ahora que ya, digamos, está acrecentando la evidencia, ya es innegable lo que está ocurriendo, yo creo que ya es momento ahora sí de apelar primero a las firmas y luego a los votos. Yo estoy seguro que con todo lo que ha ocurrido últimamente y lo que va a seguir ocurriendo, la balanza se va a inclinar cada vez más hacia esos 87 votos que, por cierto, te cuento que no hemos siquiera ido a pedir, y ya hay bancadas que se han acercado a decir que cuentan o que contamos con sus votos. O sea, imagínate, incluso siquiera antes de ir a pedirlos ya tenemos votos asegurados. Entonces imagínate cómo será cuando ya hagamos el trabajo político de verdad, ¿no? Ahora, ¿a ti no te preocupa el hecho de que haya un sector de la política peruana que, como comentábamos hace unos minutos conversando con Alejandro Salas, el vocero del gobierno, el presidente no había puesto un pie en Palacio y ya estaban pidiendo la vacancia presidencial, ¿no? Que es el mismo sector que no aceptó el resultado electoral, o que dijo durante la campaña que esto era que el Perú estaba partido en dos, entre los que estaban con el Perú, que se había hecho un signo igual entre el Perú y Keiko, y los que no votaban por Keiko eran enemigos del país, comunistas, terroristas, que querían la destrucción de la patria y que fuéramos por el abismo de Venezuela. Digamos, es la secuencia de la misma gente, ¿no? Yo creo que ahí, lamentablemente, y quizás por eso no se refieren a mí, el ministro Salas, el presidente, el premier, saben que esta crítica no aplica a mí. Saben que yo voté por Castillo, saben que yo le di el voto de confianza a Mirta Vázquez, saben que yo traté de colaborar con algunos ministros para sacar adelante temas de agenda, como por ejemplo la emergencia del derrame de Repsol, el derrumbe de Cuelap y algunas otras cosas. Saben que es un voto crítico y por eso no lo mencionan. Ellos están aludiendo, por supuesto, hay personas que negaron el resultado electoral, hay colegas que han hablado de fraude, hay seguramente alguna intención poco constitucional de remover al presidente, pero no es este el caso. Y eso es lo importante, que esta tercera moción de vacancia nace de una confluencia de congresistas que no participan de esas intenciones que mencionan los defensores del presidente. Y otra cosa más que quería decir es que imagínate qué tan pobres serán sus argumentos, que lo único que hacen es entrar en negación. O sea, ese presidente no ha hecho nada, es pobre, es un presidente rural, ¿no? O le tienen hambre, etcétera, etcétera, o simplemente atacan a los mensajeros. O sea, cualquiera que interponga una denuncia o una acción de control político contra el presidente
ya es automáticamente un golpista de derecha, un negacionista, racista, clasista y todo lo demás. Atacan al mensajero Nicolás, no hay argumentos para contrarrestar la solidez de lo que estamos planteando, por ejemplo, en esta moción de vacancia. Ahora, tú planteas la moción de vacancia, sin embargo, la fiscal de la Nación ha presentado una acusación constitucional, pese a que el artículo 117 de la Constitución dice que el presidente solo puede ser acusado por el delito de traición a la patria, ¿no es cierto?, dentro de los ilícitos penales, digamos, ¿no? Y se ampara en el artículo 30 de la Convención de Naciones Unidas sobre contra la corrupción, ¿no? Mira, ahí yo tengo un punto de vista muy particular y esto quizás no le gusta escuchar a mis amigos abogados, pero yo pienso que la Constitución lamentablemente está escrita con un margen muy amplio de interpretación. Entonces, la fiscal no ha hecho nada incorrecto. La fiscal está proponiendo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que evalúe, ¿no?, esa recomendación que ella está haciendo de aplicar el 117, de aplicar la Convención de Naciones Unidas. Entiendo que teóricamente la propuesta... Sí, estamos su interpretación, como hablan los abogados, de la luz de su interpretación, eso es válido o no, tendrá que ser refrendado por otras instancias, y eso es un proceso bastante largo, probablemente tome 1 mes y medio, 2 meses, y por eso considero, ya dado que, digamos, en la moción de vacancia no hay este problema, porque está completamente acreditada la incapacidad moral permanente del presidente, que es el mejor camino, el camino más limpio. Lo que está haciendo la fiscal de la Nación es lo que debe hacer cualquier poder autónomo en una situación en la que está clarísimo que el presidente le está haciendo daño al país, tiene que irse y hay que buscar los mecanismos legales, constitucionales para lograrlo. Ahora, por eso, tú dices que esta propuesta de la fiscal de la Nación, que tú consideras que es legítima, sin embargo va a generar una enorme controversia, ¿no es cierto? Porque es cierto, el artículo 117, que hace rato debió ser cambiado, ¿no es cierto?, más allá del debate sobre si hay que cambiar toda la Constitución, ese artículo tendría que ser cambiado para empezar, ¿no es cierto? Es una vergüenza que un presidente puede estar involucrado en acto de corrupción y tú no puedas acusarlo, ¿no? Correcto. Hay dos proyectos de ley ya presentados, uno que presenté con Susel Paredes y con Flor Pablo, que involucraba un paquete de reformas que además cambiaba el 117, y he vuelto a presentar ahora en este nuevo contexto otro paquete de reformas que está sujeto al adelanto de elecciones, que también incluye el cambio al 117. Así que ese es un cambio que debería venir de todas maneras, no tiene nombre y apellido, no es por el presidente Castillo, sino es más bien por la larga historia de corrupción que tenemos en nuestros altos funcionarios y en el entorno presidencial. Así que, en fin, como digo, esta digamos, denuncia de la fiscal tiene que ser sopesada, tiene que ser evaluada. Yo no soy experto en temas constitucionalistas, pero veo ahí una discrepancia que tiene que ser resuelta en el contexto que estamos viviendo. Ahora, tú dices, la salida de fondo de este asunto es que más allá de la discusión sobre el artículo 117, la información que la Fiscalía está entregando y que, como tú acabas de señalar, entendemos va a seguir ocurriendo, o sea, viene más información, se está hablando de la existencia de audios, de comunicaciones de WhatsApp que involucrarían al propio presidente. O sea, ¿tú crees que esto te da el argumento suficiente para sustentar la permanente incapacidad moral del presidente? Y no tienes que entrar en el debate del artículo 117 o no. Correcto, porque el camino de la moción de vacancia por incapacidad moral permanente está claro, ya ha sido ejecutado, está reglamentado, es un mecanismo constitucional, nos guste o no, porque sí está bien, por supuesto, en el momento como está puesto en la Constitución, puede ser mal utilizado, pero yo creo que utilizarlo en estos momentos ya no es un asunto de ideologías ni de conceptos políticos, es un deber, Nicolás, un deber ciudadano, hasta patriótico, hacer algo por el país y remover a este presidente. Ahora, hay quienes dicen que mejor es que se quede Castillo a correr el riesgo de que lo que venga después sea Tauro Humala. ¿Tú qué piensas de eso? Yo pienso que un problema a la vez. Exitosa. Yo pienso que no hay que hacer caso a los cucos y yo creo que en realidad el otro día hablé de los anti, ¿no? Hablé del antifujimorismo y se me criticó mucho por eso. Yo había dicho, por ejemplo, que el antifujimorismo había sido una reserva moral en política porque nos había advertido de los peligros del fujimorismo y eso está muy bien, no se critica por eso, pero lo que está pasando ahora es que ellos y otras corrientes están básicamente temerosos de apoyar la remoción del presidente, de ser críticos siquiera con el presidente, porque tienen miedo de lo que venga después.
y yo considero que eso es una falta de visión. Yo creo que el sentido común nos dice que más desmantelado que esto no puede estar el país, y de verdad deberíamos hacer todo el esfuerzo posible por sacar adelante una buena solución. Si se presentan otras opciones que puedan hacerle daño al país, como el señor Antauro Humala, pues tendrán que ser la ciudadanía y los nuevos congresistas quienes aborden, todos juntos nosotros abordemos esta responsabilidad de que el país no caiga nuevamente en manos tan irresponsables. Ahora, el tema de la construcción de una nueva clase política, tú has sido parte del Partido Morado, que ha promovido esta frase de que la única manera de impedir que los peores se hagan cargo de la política es que la gente decente ingrese en política. Pero es un mensaje que lamentablemente no ha calado, porque solamente basta mirar lo que es el Congreso de la República para darte cuenta de que esto no ocurrió. Es decir, sigue pendiente la tarea de construir una nueva clase dirigente en este país, de gente decente y eficiente, que no debería ser tan difícil, pero que en el Perú parece imposible. Sí, Nicolás, el problema es, creo que los partidos en general están muy desacreditados, incluso un partido como el Partido Morado, que llegó con, digamos, un plan e intenciones bastante limpias y claras, no puede imponer esta manera de hacer política hasta ahora, hasta el momento por lo menos, porque yo creo que en general hay mucha desconfianza hacia cualquier partido. O sea, el hecho de que yo esté ahora mismo como no agrupado, independiente, ya te dice mucho. Es la única posibilidad, creo, en la que podía yo tener un margen de acción para poder hacer lo que estoy haciendo. Pero la responsabilidad de sacar adelante una nueva clase política pasa no solamente por la reforma de los partidos, la reforma de las reglas de juego en las elecciones, sino también porque la ciudadanía se involucre. Es muy difícil convencer a un ciudadano de bien que entre en política. Inmediatamente, apenas entras en política, te ponen en un costal en el cual ya estás desacreditado, ya probablemente si no eres mentiroso, eres corrupto, eres ladrón. Entonces es muy difícil luchar contra ese imaginario. Creo que necesitamos realmente un cambio de conciencia, un cambio de mentalidad, y que más personas que no habían estado involucradas en política intervengan para que le den ese balance. Necesitamos una combinación de políticos experimentados, pero también sangre fresca, que no necesariamente hipoteque al país por una visión política o ideológica, sino que use un poco el sentido común y la necesidad del bien, del bienestar común. Ahora, yo sé que no quieres hablar del tema de los votos, pero y que dices que Vizcarra está mal informado sobre qué es lo primero que hace cuando te levantas en la mañana. Pero el hecho es que todo depende de los votos en el Congreso. O sea, desde la moción de vacancia que requiere 87, incluso la acusación constitucional en la cual hay una secuencia, ¿no es cierto? De la subcomisión de acusaciones va a la comisión permanente, la comisión permanente acusa ante el Pleno y el Pleno tiene que votar, pero en el Pleno solo votan 100 porque no votan los de la comisión permanente y de ahí necesita 66 votos. La pregunta es si tienen esos 66 votos o esos 87 Nicolás, en el caso de la vacancia. Nicolás, lo he dicho yo el otro día, la paciencia es la virtud, la gran virtud del cazador. Hay que ir paso a paso. Insisto en que la manera en que hemos construido y vamos a presentar esta moción de vacancia ha sido pensando fuera de la caja, ¿no? El político tradicional cuenta los votos con una calculadora y decide y negocia y luego va, escribe la moción y la presenta al mismo día. Lo que hemos hecho nosotros, hemos pasado un proceso de semanas tratando de socializar, de recoger aportes ciudadanos, de hacerla conocer, porque yo creo que ese convencimiento, tanto de la clase política como de la ciudadanía, de haber leído y entendido y sopesado los argumentos, nos da una ventaja para que eventualmente se legitime esta vacancia ante la ciudadanía. Y en segundo lugar, también darle tiempo a la Fiscalía y al equipo especial para que todas estas revelaciones que van saliendo y que van a seguir saliendo le den un peso tan grande a los argumentos, porque ahora está sumamente sólida, espero que tengas ocasión de leerla, que eventualmente aquellos congresistas que sientan esa presión, que estén en duda todavía, van a tener que tomar una decisión correcta, en este caso de sacar ¿Tú confías que incluso en determinado momento hasta Guillermo Bermejo podría votar por tu moción, si las evidencias que aparecen y la manera como está sustentada tu moción está planteada? Mira, yo creo que sí, yo creo que quizás suene un poco optimista lo de Bermejo, pero en realidad todos ellos tienen una palabra que honrar y todos ellos están diciendo, todos los oficialistas, el día en que yo vea una prueba, el día que sea evidente que el presidente ha incurrido en esto, pues vamos, y estamos bastante cerca de eso, y se nota, Nicolás, en el tono en que lo defienden, porque lo defienden
sin argumentos, lo defienden con teoría de la conspiración, lo defienden atacando al mensajero. No hay absolutamente argumentos de peso para refutar lo que se está revelando. Así que yo creo que es cuestión de tiempo, y si no es esta moción, será la siguiente. Tendremos que seguir insistiendo. Yo quiero dejar muy en claro que estoy actuando por mi conciencia. Es un deber, creo, para quienes estamos en el Congreso, no pasar a la historia como cómplices de un gobierno que está destruyendo la administración pública, además de los actos de corrupción, y que está, por lo tanto, interfiriendo en los servicios que reciben los ciudadanos. Yo sé, Eduardo, que estás un poco desesperado y vas a tener presión de tu jefe de prensa ahí diciendo que tienes que ir al pleno. Pero yo te agradezco mucho por eso estos minutos. Pero quisiera terminar esta entrevista. Tú eres un hombre que ha reconocido que votó por Pedro Castillo. Y una persona que votó por Pedro Castillo en este momento está encabezando una campaña por la vacancia presidencial. Si tú pudieras resumir tus argumentos de la manera más sintética, ¿por qué crees tú que Pedro Castillo no debe seguir siendo presidente? Bueno, en primer lugar, a lo que dijiste, eso se llama voto crítico. Y no es que Eduardo Málaga pasó de ser un Castillo lover a un Castillo hater. Siempre he sido crítico. Nosotros pedimos la salida de Bellido, pedimos la salida de Vallet, criticamos a los ministros que había que criticar, censuramos, interpelamos, etcétera. Siempre ha habido una postura crítica con respecto al gobierno y ahora es de clara y enfrentada oposición. Con respecto a los argumentos para que se vaya de Castillo, son 4 argumentos. Quisiera resumirlo lo más breve posible, en lo que están en la moción de vacancia. El primero es las decisiones que tomó respecto a copar el Estado con ministros y altos funcionarios para favorecer esquemas de corrupción en su entorno. Es decir, antepuso el beneficio de los suyos y de sus familiares, por supuesto también, a costa del bien común, a costa de los servicios que estos ministerios y servicios brindan a la ciudadanía. Esa es la primera decisión inmoral que se sostiene en 14 meses de gobierno. El segundo argumento son las investigaciones fiscales, que ya todos conocemos, no hay ni que discutirlas, por corrupción. El tercer argumento son actos propios del presidente que denotan su propia moralidad, su inmoralidad. Por ejemplo, el plagio, por ejemplo, el encubrimiento, la obstaculización a la justicia, y además el uso que hemos sabido de la imagen de los pobres niños con cáncer para fines políticos. Son temas propios del presidente. Y el cuarto argumento, que viene a raíz de lo último que hemos sabido ayer, es el haber pisoteado la autonomía del Congreso, canjeando favores políticos a cambio de votos para evitar una atribución del Congreso. Está interfiriendo con un poder del Estado autónomo que es el control político del Parlamento. Entonces son 4 argumentos de peso que, si los colocas en una línea de tiempo, te dan ese grado de permanencia que requiere el concepto de incapacidad moral permanente. El presidente no es capaz de tomar decisiones juiciosas, de separar lo bueno de lo malo, lo público de lo privado, ¿no es cierto? Y eso está dañando la administración pública y al país en general. Ahora, para terminar, Susel Paredes ha escrito en su Twitter: discrepo con mi colega Málaga. La solución más seria y ordenada es el adelanto de elecciones. La vacancia solo hace responsable al presidente y el Congreso es corresponsable de esta crisis. Eso ha escrito Susel Paredes. Yo discrepo también de mi colega Susel, lo hemos conversado, de hecho. Yo creo que en situaciones tan extremas la discrepancia es natural. Lo que sí debo advertir es que es algo falaz, no lo digo por Susel, pero por mucha gente que argumenta de esta manera, que quien pide la vacancia no quiere el adelanto de elecciones, o quien quiere el adelanto de elecciones no quiere la vacancia. Yo he explicado un montón de veces, y lo voy a seguir haciendo, que un problema complejo requiere soluciones complejas, y en este caso la vacancia debe venir acompañada, por supuesto, Nicolás, de un adelanto de elecciones y, por supuesto, generales, y de reformas políticas que cambien la regla de juego para que no vayamos a caer en lo mismo. Pero insisto, el primer paso para toda esta solución compleja debe ser la remoción del presidente. Ya es insostenible, ya es incuestionable, ya es innegable y sobre todo moralmente injustificable. No podemos permitir, quienes tenemos esa responsabilidad como padres de la patria, que un presidente siga haciéndole daño no solamente a la economía, a la educación, a la salud, a los distintos rubros, sino a la imagen del país y a la dignidad que debería tener cualquier presidente de la República en ese cargo. Eduardo, te agradezco mucho por esta conversación, ha sido muy gentil.